Vamos a hablar de análisis exploratorio de datos. Para entender qué significa esto, vamos a primero aterrizar el concepto de qué es ciencia de datos. Ciencia de datos es lo que está atrás cuando hablas a Alexa o cuando le hablas a su HomePod con Siri. Ciencia de datos es lo que está detrás cuando vas tecleando alguna información en Google y van apareciendo ahí opciones para que tú complementes tu búsqueda. Ciencia de datos es lo que está atrás de reconocimiento facial de tu teléfono. Ciencia de datos es lo que aparece cuando eliges tu película favorita, donde no solo te da lo que más te gusta, sino las imágenes que aparecen ahí también cambian de acuerdo a tus patrones de conducta de lo que más te gusta. Ciencia de datos es lo que está atrás de estos análisis de imagen del satélite que hacen sobre huracanes para ver la fortaleza y velocidad de los vientos que tiene estos fenómenos. Ciencia de datos es lo que está atrás de estos autos que se manejan solos. Entonces, ¿qué es ciencia de datos? Ciencia de datos es la práctica de extraer grandes conjuntos de datos crudos, sin procesar, para identificar patrones y extraer información accionable de ellos. Pareciera una definición bastante simple para lo que te acabo de mostrar, pero vamos a entender qué está atrás de esta definición de ciencia de datos. Y aquí veamos este ciclo de la ciencia de datos. ¿Cuál es su ciclo de vida? Todo empieza por alguna pregunta que tenga el negocio y aquí se requiere un conocimiento pleno de cómo opera el negocio y cuáles son los retos que está enfrentando. En una siguiente fase viene toda esta minería de datos que es colectar más información, almacenarla y ponerla accesible a los usuarios. En una tercera fase viene lo que es la limpieza de tus datos, porque muchas veces hay capturas manuales de la información que tienen muchos criterios diferentes y que a la hora de hacer el análisis botan estas variables porque no fueron capturadas bien desde el inicio. También cuando estás manejando diferentes bases de datos, en ocasiones la misma variable tiene diferentes nombres de acuerdo al origen del dato. Después, en la cuarta fase, viene el análisis exploratorio de datos. Ya con todos estos datos limpios, uno ya puede empezar a extraer información valiosa de ellos a través de estas técnicas para analizar información. Ya que uno tiene todos los insights, va al quinto paso, que es crear esta ingeniería de datos, que es esta tubería o estos andamiajes para que uno pueda, ahora sí, esos insights transformar en modelos que te sirvan después, en una sexta fase, a realizar predicciones que uno pueda prever comportamientos de los diferentes usuarios que usan nuestros sistemas. Y finalmente, el séptimo y último paso es la visualización de información, que es entregarle a las personas todas estas fases que hicimos para generar la información más valiosa posible, pero en métodos o en formas entendibles, en imágenes que los usuarios puedan entender con mucha claridad. Nuestro foco siempre ha sido la visualización de información, transformar datos en imágenes. Pero esta fase llega a consumirte un 20% de tu tiempo. Hay otras dos fases muy importantes en los negocios, que es la parte de limpieza de tu información y el análisis exploratorio de datos. A lo mejor las otras fases que ves en el ciclo de vida de la ciencia de datos pueden ser demasiado avanzadas o muy focalizadas tal vez a áreas más de TI o de científicos de datos, pero esto que estoy señalando aquí en muchas áreas son técnicas que se pueden emplear. Y esto llega a consumirte un 60 a 70% de tu tiempo en hacer esta limpieza y en saber encontrar los insights relevantes de esta información. Entonces, resumiendo, ¿qué es el análisis exploratorio de datos? Es una forma útil de analizar tus datos, entender las relaciones que existen entre las variables e identificar problemas, sobre todo cuando esos problemas tienen que ver con errores de captura. Es una serie de procedimientos para describir datos a través de gráficas, pero son gráficas para análisis y ayudan a examinar los datos como son, sin hacer ninguna suposición. Estos procedimientos gráficos más comunes es análisis de distribución de una variable a través de histogramas o diagramas de caja, análisis de relación usando dos variables con diagramas de dispersión, análisis de comparación que es multivariable con gráficas de coordenadas paralelas,
Y también series de tiempo, donde aunque son gráficas de líneas, tenemos que identificar cuáles son las tendencias, cuál es el grado de cambio que tiene la serie y si se presentan ciclos. Esto es lo que comprende el análisis exploratorio de datos.